Bueno, gente, y vamos dándole fin, ¿sí?, a este tema tan largo y a veces tedioso que es la anatomía del sistema nervioso. Terminamos de hablar de lo que es el sistema nervioso central, pasemos ahora a lo que es el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico se divide a su vez en dos grandes sistemas, uno que es el sistema nervioso somático y sensorial, que consta de 12 pares de nervios craneales o de pares craneales, algunos de los cuales son exclusivamente sensoriales, otros son sensitivos y otros son motores. Algunos son mixtos, es decir, llevan aferencias tanto sensitivas como motoras. Y a esto se le suman los 31 pares de nervios raquídeos, ¿sí?, de los nervios espinales, de los que salen de la médula espinal, que son todos mixtos, es decir, tienen una raíz motora y una raíz sensitiva. Hablamos entonces de los nervios espinales, ¿sí?, de los nervios raquídeos, donde se originan en la médula espinal. Atraviesan los orificios vertebrales, es decir, los agujeros de conjugación que quedan conformados entre ambos cuerpos vertebrales y se distribuyen a los territorios orgánicos que estén destinados. Recordemos, como habíamos dicho antes, que son 31 pares, 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y un par coxígeo. Todos son nervios mixtos, es decir, son tanto motores como sensitivos. La raíz anterior es motora, la raíz posterior es sensitiva. Ahora, las ramas anteriores, es decir, las motoras, de los nervios espinales cervicales, lumbares, sacros y coxígeos, se reagrupan formando plexos. Es decir, ¿qué es un plexo? Es un agrupamiento de nervios. ¿Cuáles son estos plexos? Son el plexo cervical, el plexo braquial, el plexo lumbar, el plexo sacro, el pudendo y el coxígeo. Bueno, y vemos aquí cómo de la médula espinal salen, ¿sí?, los nervios espinales, los nervios raquídeos, y cómo algunos de ellos, ¿sí?, sobre todo en sus ramas anteriores, se reagrupan formando plexos, ¿sí?, el plexo braquial, el plexo lumbar. Pasemos ahora a los pares craneales. 12 pares simétricos, es decir, bilaterales. Salen todos de la base del encéfalo y se distribuyen por diferentes estructuras, tanto de la cabeza, del cuello, pero también del tórax y el abdomen. Se enumeran en el mismo orden en que se originan, desde la parte anterior a la posterior, es decir, desde adelante hacia atrás. Y estos son el primer par, nervio olfatorio; el segundo, nervio óptico; el tercero, nervio motor ocular común; el cuarto par, nervio patético o troclear; el quinto par, nervio trigémino; el sexto par, motor ocular externo; el séptimo, nervio facial; el octavo, nervio auditivo o en realidad estatoacústico, ya lo vamos a ver cuando veamos los órganos sensoriales, ¿sí?, ya que el nervio auditivo no solamente tiene fibras que traen la audición, sino también el equilibrio, por eso se llama estatoacústico. El noveno par, glosofaringeo; el décimo, neumogástrico o vago; el undécimo, nervio espinal; y el duodécimo, que es el nervio hipogloso mayor. Hay que hacer una acotación aquí. ¿Sí? El nervio facial posee un nervio accesorio que se denomina 7 bis y que es el nervio intermediario de Reisberg, que, como dijimos, cuando veamos los órganos sensoriales, veremos cuál es la función de cada uno de ellos. La otra gran división del sistema nervioso periférico es el sistema nervioso autónomo, que también se denomina vegetativo o involuntario. ¿Qué quiere decir? Que carece de regulación por nuestra voluntad. No podemos regular ni al sistema parasimpático ni al sistema simpático en forma voluntaria, ¿sí? Y
Bueno, me adelanté un poquito, ¿sí? Esta es la división del sistema nervioso autónomo vegetativo o involuntario, ¿sí? El sistema simpático y el sistema parasimpático. Bueno, vamos a comenzar con el sistema simpático, ¿sí? El sistema simpático tiene su origen en la región media de la médula espinal, donde entonces en la región torácica y lumbar. Se dice por eso que el simpático es toracolumbar. Las neuronas simpáticas se originan en el asta intermedio lateral de la médula espinal de la región torácica y lumbar. Desde allí se van a distribuir, ¿sí?, a todo el organismo. Primero pasarán a la cadena ganglionar simpática, que está muy próxima a la médula espinal, y desde allí, desde la cadena ganglionar, se emitirán las fibras que son largas y que irán tanto dentro de los nervios de los pares craneales como de los nervios espinales, dirigidas a todos los órganos de la economía, ¿sí? Obviamente que el simpático tiene una función que no tiene nada de simpática, ¿sí? En realidad nos prepara para la lucha o para la huida. En tanto que el parasimpático, ¿sí?, es todo lo contrario, es un sistema que nos prepara para la digestión y el reposo. ¿Dónde se originan, ¿sí?, las neuronas del sistema parasimpático? En el cráneo, es decir, dentro del encéfalo, y en el sacro, en la médula sacra. Por lo tanto, la situación del parasimpático es cráneo-sacra. Desde allí, ¿sí?, salen las fibras que son largas y que van a hacer estación en unos ganglios. Los ganglios son acúmulos de cuerpos neuronales, ¿sí? Van a hacer estación en los ganglios que están muy próximos a los órganos donde harán efecto o incluso dentro mismo de los órganos. Recordemos que las fibras nerviosas preganglionares, es decir, las que salen desde la parte central, ya sea craneosacra en el parasimpático o toracolumbar en el simpático, son fibras nerviosas provenientes de este sistema autónomo. Todas estas fibras preganglionares, es decir, las del cuerpo neuronal hasta los ganglios, tienen como neurotransmisor la acetilcolina. Por eso se dice que son colinérgicas. Las fibras simpáticas son cortas, ¿sí?, las preganglionares. Por esto que decíamos, ¿sí?, el grupo de la cadena ganglionar simpática está muy próximo a la médula, por lo tanto, desde la médula hasta la cadena ganglionar, el trayecto es muy corto. Las fibras postganglionares son largas, porque tienen que ir desde estos ganglios simpáticos que están al lado de la médula hasta los órganos efectores. Las del sistema parasimpático es a la inversa, ¿sí? Las fibras preganglionares son largas, salen desde su situación cráneo-sacra y se dirigen hacia los órganos efectores. Los ganglios, como dijimos, se encuentran o muy cerquita de los órganos efectores o incluso dentro mismo de ellos. Por lo tanto, las fibras postganglionares son cortas. Las fibras postganglionares del sistema parasimpático también son colinérgicas, es decir, su neurotransmisor es la acetilcolina, en tanto que las fibras postganglionares del sistema simpático son adrenérgicas. Su neurotransmisor pueden ser la epinefrina o adrenalina o más comúnmente la norepinefrina o noradrenalina. Y como dijimos, ¿sí?, aquí vemos en el sistema simpático todo lo que es la cadena ganglionar simpática, cómo salen las fibras preganglionares que son cortas, son colinérgicas, acetilcolina es un neurotransmisor, y las postganglionares, es decir, las que van a ir a los órganos efectores, son fibras largas. En este caso, son adrenérgicas, adrenalina o noradrenalina.
En tanto que en el parasimpático, tanto en la situación craneal como sacra, ¿sí? Las fibras preganglionares son largas, colinérgicas, acetilcolina, y las postganglionares, por estar o muy cerca o dentro mismo de los órganos, son cortas, también son colinérgicas. Bien, y aquí tenemos representado, ¿sí? La acción de cada uno de estos sistemas. El parasimpático, como dijimos, ¿sí? Que nos prepara para el reposo y para la digestión, por lo tanto va a provocar miosis, es decir, contrae la pupila, estimula la salivación, disminuye la frecuencia cardíaca, es broncoconstrictor, estimula la actividad digestiva y de la vesícula biliar, contrae la vejiga, ¿sí? Y relaja el esfínter para orinar y relaja el recto para defecar. Obviamente su situación es cráneo-sacra. En tanto que el sistema simpático, su situación toracolumbar, realiza todo lo contrario, todos los efectos contrarios. Como nos prepara para la lucha o la huida, ¿sí? Provoca dilatación de la pupila, midriasis, para que entre más luz y podamos ver mejor, inhibe la salivación, relaja los bronquios, mejorando la entrada del aire, acelera el impulso cardíaco, provocando mayor cantidad de flujo sanguíneo a los músculos sobre todo, inhibe la actividad digestiva y la actividad de la vesícula biliar. Obviamente no necesitamos hacer ningún tipo de digestión, pero sí estimula la liberación de glucosa para el hígado para aportar nutrientes sobre todo a los músculos. Hace que se segregue adrenalina, ¿sí? Y noradrenalina por las suprarrenales, por las glándulas suprarrenales, lo cual permite acelerar el ritmo cardíaco y estimular la secreción de glucosa por el hígado. Relaja el músculo detrusor de la vejiga y contrae el recto porque en una situación de estas obviamente nadie va a orinar ni a defecar. Bien, y para ir finalizando, vamos a ver comparativamente las acciones del sistema simpático y el sistema parasimpático, es decir, del sistema nervioso autónomo. El sistema simpático en el tubo digestivo reduce la actividad y el peristaltismo, es decir, el movimiento de la actividad intestinal, en tanto que el parasimpático la aumenta la actividad y aumenta el peristaltismo. En el corazón acelera el ritmo, es decir, provoca taquicardia, es decir, es cronotrópico positivo. El parasimpático es cronotrópico negativo, es decir, provoca bradicardia, disminuye la frecuencia cardíaca. En las arterias el simpático provoca vasoconstricción, el parasimpático vasodilatación. Por esto, el simpático provoca aumento de la tensión arterial y el parasimpático disminuye la tensión arterial. En los bronquios es broncodilatador, es decir, aumenta el diámetro del simpático, facilita la entrada de aire. El parasimpático es broncoconstrictor, es decir, disminuye el diámetro de los bronquios. En el iris dilata la pupila, provoca midriasis, el simpático. El parasimpático la contrae, es decir, provoca miosis. El simpático aumenta el sudor, el parasimpático lo inhibe. Y los neurotransmisores. Esto obviamente habla nada más que de las fibras postganglionares, ¿sí? La noradrenalina es el principal neurotransmisor de las fibras postganglionares del simpático, la acetilcolina del parasimpático. Recordemos que en ambos casos, ¿sí? Las fibras preganglionares son todas colinérgicas, tanto para el simpático como para el parasimpático, es decir, su neurotransmisor es acetilcolina. Bueno, gente, esto es todo. Espero que les haya sido claro y nos encontramos en la próxima. Saludos.